Venezuela está al borde de ser un Estado fallido. Lamentablemente eso es así. Lo convalida no solamente la crisis institucional, cuando usted ve que hay proscriptos, los principales dirigentes políticos de la oposición están presos o proscriptos. Entonces no se puede hablar de un sistema democrático de gobierno cuando eso así sucede. Si a eso le sumamos que hay una crisis económica como nunca en la historia de Venezuela, que está expulsando a más de 4 millones de venezolanos, se han ido de Venezuela producto de esta crisis, cuando hay desnutrición, cuando hay problemas en la salud, cuando estamos reclamando y Venezuela no ha aceptado la apertura de un canal humanitario para que llegara medicinas y alimentos a la población que menos tiene, sostener que en Venezuela hay un proceso democrático es absolutamente indefendible. No sé por qué motivo es que lo defienden, porque además en Latinoamérica ha habido un cambio, es verdad, de signo de varios gobiernos. Ahora, el aislacionismo que vive Venezuela está sostenido solamente por 3 países: Bolivia, Uruguay y Nicaragua. Si usted me dijera que realmente hay voluntad del gobierno de Maduro de normalizar la situación, está en sus manos. Libera todos los presos políticos, convoca elecciones libres sin proscriptos ni partidos políticos prohibidos, da todas las garantías que podría haber y Venezuela se reinstitucionaliza su camino. Los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha en la región solamente miran el caso de Venezuela. Y miran solamente el caso de Venezuela porque hay un gobierno que fue en su momento o es un gobierno de corte progresista. Ahora bien, pero fíjese que no se habla nada de lo que sucede en Brasil, de la arbitrariedad. Se preocupan de las proscripciones, ¿verdad?, en Venezuela y no se preocupan de las proscripciones en Brasil. Se preocupan de la corrupción en Venezuela y no se preocupan de la corrupción que existe en el resto del continente. Se preocupan de los valores democráticos y no nos hablan para nada de lo que está sucediendo en México o en Colombia, donde hay asesinatos todos los días. Se preocupan de las carencias que está sufriendo el régimen venezolano en cuanto a alimentación, falta de alimentos y todo lo demás. Pero dígame una cosa, hay que ver también cómo está actuando el bloqueo que le están haciendo a Venezuela, que es un bloqueo bastante, por cierto, criminal, donde hay un interés, y vuelvo a repetir, intrínseco de Estados Unidos, de volver a recuperar el petróleo en manos de las transnacionales que, evidentemente, las nacionalizaciones que se hicieron en Venezuela la perjudicaron. Ahora, una cosa, yo no voy a desconocer que en Venezuela hay una crisis económica, yo no voy a desconocer que en Venezuela hay una crisis alimentaria y lógicamente eso es lo que explica la salida de los venezolanos al exterior. Me hablan de proscripciones y bueno, usted mismo me lo estaba diciendo. Hay proscriptos, sí, algunos líderes que intentaron golpes de Estado previamente en Venezuela o no lo hubo. Entonces, si la oposición la culpa es de la oposición. Si la oposición se retira. No, yo no estoy diciendo que sea la culpa de la oposición penal. Sí, está diciendo estoy diciendo que la oposición no es una oposición democrática.